Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Esta tarde vamos a hablar de un tema tan polémico como práctico, es los gastos de los hijos en los procedimientos de familia y en concreto su determinación y su ejecución. Voy a intentar ser lo más práctica posible, trayendo en la realidad del despacho los problemas con los que me he topado, sobre todo al escribir sobre los gastos extraordinarios y al revisar resoluciones judiciales que hay muchas veces, en las que hay muchas veces sentidos completamente contradictorios. Estas diapositivas nos van a servir de guía a lo largo de la tarde. Empezamos. Este es el recorrido que propongo. Primero veremos de dónde sacamos el concepto de gasto extraordinario, porque ya se lo adelanto, no hay definición legal. Después, los criterios con los que las audiencias provinciales deciden si estamos o no ante un gasto extraordinario. Y comprobaremos que no siempre coinciden. Luego entraremos en casuística concreta, gasto a gasto, para ver cómo se ha pronunciado la jurisprudencia menor. Y en último lugar, lo más importante para nuestro ejercicio, las vías procesales para reclamar estos gastos cuando surge el conflicto entre los progenitores. Vamos con ello. Empecemos por la realidad práctica, que es lo que vemos todos los días en el despacho. Cuando una pareja se rompe, hay que redistribuir las responsabilidades económicas. Y enseguida nos enzarzamos en la pensión de alimentos. ¿Cuánto? ¿Cómo? Uno tira hacia arriba, otro tira hacia abajo. Y mientras tanto, pues se nos olvidan unos gastos que aparecen después y que nadie previó. Fíjense en el dato que la propia Asociación Española de Abogados de Familia ha puesto encima de la mesa. Las disputas sobre educación y gastos extraordinarios lideran el ranking de conflictos familiares que acaban en el juzgado. Es en torno al 21% tienen como objeto, precisamente los gastos extraordinarios, sobre todo las actividades extraescolares. Y se hacían una pregunta muy honesta. ¿Cómo damos más seguridad jurídica y más claridad a la hora de delimitar estos gastos? Bueno, pues hay una frase que a mí me parece reveladora de uno de sus encuentros. No parece lógico que un juez, con la carga de trabajo que tiene, tenga que decidir si un niño que no es su hijo vaya a esto, a lo otro, a flauta, a chino. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa. Cada vez que surge un gasto, en lugar de resolverlo entre los progenitores, acabamos en una ejecución o en un incidente de determinación del artículo 776.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que veremos esta tarde es cómo evitar buena parte de esa litigiosidad y cómo ganarla cuando ya no queda más remedio que ir al juzgado. Y esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Por qué un tema aparentemente menor genera tantísimo conflicto? Bueno, pues la respuesta tiene tres patas. La primera, que el Código Civil no define qué es un gasto extraordinario. O sea, no hay un artículo que diga gasto extraordinario es esto. La segunda es que tampoco existe una lista tasada, una lista cerrada de gastos. No tenemos el catálogo legal al que acudir. Y la tercera, consecuencia de lo anterior, que las audiencias provinciales aplican criterios muy distintos. Les pongo un ejemplo que ilustra bien el problema, el carnet de conducir. Para una audiencia provincial, según cómo se haya planteado el caso, el carnet puede ser un gasto extraordinario y para otra, con un planteamiento parecido, puede no serlo. El mismo concepto y resultados opuestos según el territorio y según cómo se haya litigado. ¿Qué consecuencia tiene esto en la práctica? Que no podemos trabajar con etiquetas automáticas, hay que analizar caso por caso, mirando el contexto concreto de cada familia, qué ingresos hay, qué necesidades tiene el menor, qué se venía haciendo antes de la ruptura, en fin. Lo veremos esta tarde. El mismo gasto puede ser extraordinario en una familia y ordinario en otra. Por eso el recorrido de hoy va a ser muy práctico. Primero veremos de dónde sacamos el concepto, porque si no hay definición legal habrá que construirla. Y después los criterios con que las audiencias deciden. Luego casos concretos, gasto a gasto. Y terminaremos con lo más importante para el ejercicio, las vías para reclamar. Vamos a empezar por el marco jurídico. Vamos con la parte un poco más árida, pero la tocamos por encima porque es el cimiento de todo lo demás. Decíamos que no hay definición legal, así que el concepto lo construimos a partir de 4 preceptos del Código Civil.
El primero, el artículo 93, que dice que el juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para los alimentos. Subrayen este en todo caso, porque luego nos servirá para defender que el juez puede pronunciarse de oficio. El segundo, el artículo 142, que nos dice qué son los alimentos, y ahí entra la educación. Por eso los gastos en principio, los gastos de principio de curso, que muchas veces pues reclamamos como si fueran extraordinarios, el uniforme, los libros, pues en realidad el Tribunal Supremo los considera ordinarios dentro de la pensión, salvo que las partes los hayan querido dejar fuera. El tercero, el artículo 110, que extiende el deber de velar por los hijos y alimentarlos incluso a quien no ostenta la patria potestad. Y el cuarto, el artículo 154, que define la patria potestad como una función ejercida siempre en interés del menor, e incluye un deber que a mí me interesa especialmente, procurarles una formación integral. Fíjense en la cadena. De estos 4 artículos sale la obligación de contribuir no solo a los alimentos en sentido estricto, sino a esa formación integral del hijo. Y es justo en ese espacio, lo que va más allá del alimento ordinario, pero forma parte del desarrollo del menor, donde aparecen los gastos extraordinarios. Cogiendo estos preceptos y la doctrina del Supremo, ya podemos construir el concepto y eso es lo que veremos ahora. Lo que vemos aquí es el concepto que ha ido construyendo la jurisprudencia, porque la ley no nos lo da. El Tribunal Supremo, en 2 sentencias de 2014, dice que el gasto extraordinario se caracteriza por su imprevisibilidad y su necesidad. Y añade algo importante: es irrelevante la falta de consentimiento cuando el gasto responde al interés del menor. Quédense con esa idea, porque luego volveremos a ella. Otra sentencia lo resume muy bien. La nota característica del gasto extraordinario es la imposibilidad de prever su producción en el momento de fijar la pensión de alimentos. A partir de ahí desglosamos 4 elementos. Primero, que sea imprevisible y no periódico. Es decir, un gasto puntual, infrecuente, no recurrente. Segundo, la necesidad o conveniencia. Necesario o claramente beneficioso para el menor. Tercero, la proporcionalidad, que entra en juego sobre todo en gastos elevados. Piensa en la universidad, en si es público o privada, en el alojamiento que conlleva. Y cuarto, que no esté incluido en la pensión de alimentos. Este punto es clave porque si el gasto ya está dentro de la pensión, no lo puedo volver a reclamar como extraordinario. Y aquí enlazo con una confusión muy frecuente en el despacho. Llega un cliente y nos dice: como el otro no consintió, ya no es extraordinario. Pues no, el consentimiento no determina la naturaleza del gasto. Un gasto puede ser extraordinario aunque el otro no lo haya consentido. El consentimiento es otra cosa y es tan importante que merece su propia diapositiva, que veremos justo ahora. La pregunta que nos hacen mucho por el despacho: ¿siempre necesito el consentimiento del otro progenitor para poder reclamar después el gasto? Y la respuesta, como casi todo en derecho, no es absoluta. La jurisprudencia ha ido construyendo unos criterios y a mí me gusta ordenarlos en una matriz de 2 ejes. En el eje vertical, el conocimiento. Arriba, el progenitor conocía el gasto o razonablemente podía conocerlo. Abajo lo desconocía por completo, no tenía ni idea de que el hijo estaba apuntado a ayudo. En el eje horizontal, la reacción, desde la ausencia de oposición hasta la oposición expresa. Y de ahí salen 4 situaciones. Una, gasto conocido que puede generar controversia. Bueno, razonable es contar con consentimiento previo, sobre todo si no es estrictamente necesario. 2, gasto conocido y sin oposición. Aquí las audiencias admiten consentimiento tácito. 3, gasto necesario y urgente. Aquí el consentimiento previo ni siquiera se exige porque el interés del menor no puede quedar paralizado por falta de este acuerdo. Y 4, conocimiento sin reacción relevante, que se valora como indicio de aceptación.
Bueno, les pongo aquí en un caso del despacho. Un padre dice: yo no consentí a las clases de francés, pero resulta que le compró el manual de francés cuando el niño pasó de curso, y le acompañó al examen y firmó no sé qué papel de la clase de francés. Bueno, pues la Audiencia Provincial de Orense, en sentencia de febrero de 2025, lo resuelve de manera clara. Si no te opusiste de forma expresa y motivada, pues hay conformidad tácita, y esto nos lleva directamente a la herramienta que evita casi todos los pleitos, el convenio. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos en procedimiento familiar es el convenio regulador. Y generalmente se desaprovecha. ¿Por qué? Pues porque seguimos poniendo la misma cláusula de siempre, de los gastos extraordinarios se abonarán al 50% por ambos progenitores, y ya está. Nos pasamos semanas peleando la pensión, que si uno para arriba, otro para abajo, y cuando por fin la cerramos, nos relajamos. Venga, ala, los extraordinarios al 50% y firmamos. Eso les aseguro que da problema. Lo que yo defiendo es pasar de esa cláusula estándar a una cláusula a medida. Adaptar el convenio a esa familia y a esos hijos concretos. Porque hay gastos que, aunque su cuantía sea imprevisible, pues ya los conocemos perfectamente. Sabemos que ese hijo va a seguir su actividad deportiva o de idiomas, que va a competir, que con el tiempo se saca el carnet de conducir y que probablemente vaya a la universidad o incluso a una universidad privada. Por ejemplo, hubo un caso en el que se presentó una demanda en la que se anticipaban los gastos de una niña de 1 año, y eran una tablet, un carnet de conducir, unas gafas, y la otra parte contestaba riéndose que cómo vamos a decidir ahora si la niña tendrá tablet o si se sacará el carnet. Y bueno, pues a lo mejor puede que la otra parte se estuviera anticipando 13 años, sí, pero ¿para qué van a discutir dentro de 13 años lo que ya se sabe que va a pasar? Por eso insisto, anticipar lo previsible no es exagerar, es prevenir. Lo que no se contempla, pues tarde o temprano acaba discutiéndose. Y mientras los padres discuten, el niño es el que se queda sin el viaje a la nieve, sin la flauta y sin las clases de chino. Bueno, veamos cómo se redacta ese convenio traje a medida. Lo que vemos aquí es la cláusula tipo que yo suelo emplear tanto en convenio como cuando lo solicito una demanda o una contestación. La clave es no quedarse en la mención genérica a los alimentos, sino clasificar los gastos en 3 categorías, con un régimen de consentimiento distinto para cada una. Primero, los imprescindibles, que no requieren consentimiento previo y basta una comunicación posterior. Aquí entran los tratamientos médicos urgentes no cubiertos por la Seguridad Social, la medicación específica prescrita por un facultativo, los desplazamientos por urgencia, una silla de ruedas, unas muletas, lo que sea. Segundo, los necesarios. Requieren comunicación posterior suficiente y sobre todo en necesidad acreditada. Aquí van, por ejemplo, la ortodoncia, la endodoncia, los implantes, los audífonos, las clases de refuerzo cuando hay un informe del colegio que las justifica, las terapias psicológicas. Y tercero, los complementarios, que son los que más conflicto dan. Actividades extraescolares, cursos de idiomas, estos sí requieren consentimiento previo. Y muy importante, la cláusula incluye un procedimiento de aprobación. Se notifica por escrito, con antelación, especificando motivo e importe, por las vías habituales. Y aquí un detalle que me hace mucha gracia. Hay progenitores que contestan a todo por WhatsApp y cuando se les pide el pago de una factura, ¡puf!, silencio radio. Bueno, por eso conviene pactar que si el otro no manifiesta oposición motivada, en un plazo razonable de 7 o 10 días, se entiende prestado el consentimiento tácito. Y si contestas a todo menos a esto, pues algo me está diciendo. Un buen convenio no elimina del todo el incidente del 776, pero reduce muchísimo su uso porque deja predeterminadas las categorías y el régimen del consentimiento. Y esto vale también con matices para la sentencia contenciosa. Y si no hay acuerdo, si vamos a contencioso,
También en la sentencia es posible delimitar qué gastos son ordinarios y cuáles extraordinarios. Es verdad que la Audiencia Provincial de Madrid en 2021 recordaba que los tribunales con carácter general rechazan hacer una relación exhaustiva en la propia sentencia, porque el gasto extraordinario es un concepto jurídico indeterminado y que muchas veces solo se concreta cuando ocurre el evento. De acuerdo, pero eso no impide que nosotros propongamos una relación orientativa para que las partes al menos sepan a qué atenerse. A ver, es conveniente especificar, tanto en convenios como en sentencias, qué gastos están incluidos como ordinarios en la pensión y cuáles deben considerarse extraordinarios, delimitando además el régimen de consentimiento, ya sea tácito o expreso. Y aquí entra un problema muy práctico, las tablas del Consejo General del Poder Judicial. Cuando fijamos la pensión, el juez o el fiscal acuden a las tablas y en las tablas solo metemos lo que gana el padre, lo que gana la madre y la comunidad autónoma, punto. Las tablas no te dan opción a meter que el niño va a un colegio concertado con sus gastos escolares o que el centro le exige una tablet o un ordenador portátil. Entonces, o prorrateamos esos gastos para incluirlos en la pensión o los dejamos fuera como ordinarios bien identificados, porque si no, hay un desequilibrio y alguien tendrá que afrontarlos. Y pasa mucho. A veces un cliente acepta una pensión baja y al curso que viene dice que no me paga el uniforme, mi ex no me paga el uniforme, y le recuerdo, el uniforme está dentro de la pensión, son gastos de principio de cursos. Entonces, y dice, pues entonces no habría aceptado una pensión tan baja. Exacto. Por eso conviene delimitar desde el principio, y delimitar bien exige entender un matiz que confundimos muy a menudo. Cuando vamos a reclamar un gasto, sobre todo en el incidente del 776, el argumento estrella del progenitor es que es bueno para el niño. Y claro que puede ser bueno, pero bueno para el niño no es lo mismo que interés superior del menor. El interés superior es algo más objetivo, tiene en cuenta el contexto familiar, la edad, la madurez y las necesidades específicas del menor. El beneficio, en cambio, es una percepción más subjetiva de uno de los progenitores. ¿Por qué importa tanto? Pues porque si voy al juzgado y solo aporto la factura y mi declaración de madre o padre diciendo es que es bueno para el niño, es muy probable que no prospere. Necesito algo más objetivo. Necesito crear la necesidad. Un informe del colegio, del psicólogo, del pediatra, del odontólogo, algo que le convenza al juez. Les pongo un caso. Una madre quería que se declararan extraordinarias unas clases de inglés. Si vamos solo con la factura y le viene bien, pues es más bien flojito. Pero si acreditamos que el menor necesita ese refuerzo porque va a estudiar en el extranjero o porque tiene una carencia objetiva en un informe del colegio que dice que el inglés no se le da bien, entonces ya no estamos en un es bueno para el niño, estamos en un interés superior del menor, y ahí el juez probablemente pues nos dé la razón. La elección es bastante práctica. Ir a un juicio pensando, yo tengo la factura, es quedarse corto. Hay que construir y probar la necesidad. Y esto enlaza con la siguiente diapositiva, donde resumo todo lo que conviene llevar para que la reclamación prospere. Bueno, hagamos un alto y resumamos, porque esto es muy operativo. ¿Qué necesitamos para que una reclamación de gasto extraordinario prospere? Bueno, primero que sea un gasto imprevisible, no periódico y no incluido ya en el cálculo de la pensión. Recuerden que la pensión de las tablas del Consejo General del Poder Judicial son lo que son. Segundo, conexión directa con el interés del menor, no con un simple beneficio. Lo acabamos de ver. Tercero, y aquí es donde muchas veces nos quedamos cortos, la prueba. Presupuestos, facturas, informes médicos, informes escolares o incluso testigos. Que no improvisemos la prueba el día de la vista. Y cuarto, la comunicación y el consentimiento, cuando sea exigible. Haber comunicado el gasto por las vías habituales y poder acreditar la reacción del otro progenitor. Insisto en la prueba porque es el error más común. Vamos al 776 con la factura bajo el brazo y pensamos que el juez decida, y el juez, con la carga que tiene, necesita que se lo demos masticado.
Un caso típico. Un fisioterapeuta recomienda clases de piscina para acompañar un tratamiento del menor. ¿Se puede reclamar esa mensualidad como gasto necesario? Sí, pero tengo que ir al 776 si no está en la resolución y sobre todo tengo que ir avalada no solo la factura de la piscina, sino el informe del fisioterapeuta que diga que es necesario por una cuestión de salud, de espalda o de lo que sea. Que no parezca que la apunto porque le viene bien, sino porque lo necesita. Si construimos el expediente así, pues la reclamación se sostiene. Y dicho esto, hay una serie de cuestiones frecuentes que conviene tener fichadas porque aparecen una y otra vez. Vamos con un bloque de preguntas que nos llegan constantemente. Primera, ¿puede el juez acordar de oficio el reparto de gastos extraordinarios aunque no se haya pedido expresamente en la demanda? Pues sí, tenemos sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas y una de Madrid. La de Las Palmas se apoya en el artículo 91 del Código Civil. La de Madrid en aquel artículo 93 con el famoso en todo caso que les pedí subrayar al principio. Ese en todo caso obliga a un pronunciamiento especial aunque ninguna parte lo haya interesado. Segunda, ¿puede reclamarse un gasto extraordinario cuando el hijo ya es mayor de edad? Sí, pero con una valoración más estricta. La Audiencia de Guadalajara recuerda que las prestaciones a hijos mayores deben entenderse restringidas a lo estrictamente necesario. Sin acuerdo y sin acreditar suficientemente la necesidad del gasto en el contexto de su formación, no puede imponerse el pago al otro. Es decir, al hijo mayor le pedimos un plus de motivación. ¿Por qué esa formación? ¿Para qué? ¿Cómo le ayuda a acceder al mercado laboral? Etcétera. Tercera, ¿quién está legitimado para reclamar si el hijo es mayor y ya no convive con el progenitor que reclama? Bueno, pues la audiencia lo resuelve la Audiencia de Orense. No hace falta convivencia, porque aquí no estamos fijando una pensión, estamos ejecutando un título previo. Legitimado está quien ha afrontado el gasto. Si la madre o el padre ha pagado, puede reclamar, aunque el hijo esté estudiando en Madrid o viva fuera la mayor parte del año. 3 preguntas, 3 respuestas claras. Pero hay otras con más enjundia, que entran incluso en el terreno penal. Primera, ¿puede el obligado al pago de la pensión oponerse a la ejecución alegando que él ya asumió otros gastos y que se le compense? Pues no. La pensión de alimentos no admite compensación con otras deudas. Lo dice, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Almería. Hay una imposibilidad legal de oponer compensación frente a una obligación de alimentos por la especial protección del derecho de los hijos a ser alimentados. Si pagaste otros gastos, pues reclámalos aparte, pero no descuentes de la pensión. Segunda, ¿prescriben estos gastos? Sí, igual que la pensión alimenticia, 5 años, conforme al artículo 1964 del artículo civil para las acciones personales. Y la tercera, la que sorprende. ¿Y el ámbito penal? Cuando uno deja de pagar, podemos ir por la vía civil, la ejecución, o por la vía penal del artículo 227 del Código Penal, el delito de impago de pensiones. La pregunta es, ¿el impago de gastos extraordinarios fijados en resolución judicial puede encajar? Bueno, el precepto castiga a quien deja de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de los hijos establecida en el convenio o resolución judicial. A mi entender, si hablamos de cualquier tipo de prestación económica, los gastos extraordinarios entran. Otra cosa es que en el proceso penal prospere, porque hay que cobrar, en el proceso penal hay que probar el dolo, la voluntad de no pagar, pero conceptualmente caben. Les pongo el caso de un caso. Un cliente que paga religiosamente la pensión pero lleva meses sin abonar su mitad de los gastos médicos pactados. Bueno, pues tenemos la vía civil y con cautela la penal, y hay supuestos donde el consentimiento se complica todavía más, que son los que veremos ahora. Estos supuestos son delicados y se dan más de lo que parece. Primero, una orden de alejamiento. Imaginen, hay prohibición de comunicación entre los progenitores y la madre no le pide el consentimiento al padre por una actividad del menor.
Luego en el incidente del 776 le reclama la mitad y responde: es que yo no consentí. Pero es que no podía pedírselo porque hay una orden de alejamiento. ¿Cuál es la solución? Pues la solución no es ni comunicarse a través de terceros, porque ojo, esto puede ser un quebrantamiento, ni dar por hecho el consentimiento. Lo prudente es acudir previamente a la autorización judicial, al artículo 156 del Código Civil, por discrepancia en el ejercicio de la patria potestad. Segundo, los casos de violencia de género. El artículo 156, tras la reforma de la Ley 8 de 2021, es claro. Si hay un procedimiento inicial penado, no hace falta condena, basta con que se haya incoado contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, integridad, libertad o indemnidad sexual, o si la madre está recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, no hace falta el consentimiento del otro para la atención psicológica de los menores. Hay que informarle, pero no pedirle permiso. Y eso tiene un efecto económico directo. Esa atención psicológica genera un gasto y el progenitor no puede oponerse diciendo: yo no consentí al psicólogo. La excepción son los mayores de 16 años, donde sí se exige su consentimiento. Y tercero, la patria potestad exclusiva. Aunque un progenitor la tenga en exclusiva, no le da barra libre para hacer gastos y luego pasar la factura. Sigue habiendo límites. Son situaciones que cuando aparecen te hacen dudar, pero eso conviene tenerlas claras de antemano. Ahora sí, vamos con lo procesal. ¿Cómo se reclama? Esta es la parte más operativa. Una vez que el otro progenitor se niega a pagar, pues ¿qué vías tenemos? Básicamente dos, y la diferencia es nítida. La primera, la ejecución directa, por los artículos 537 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Cuándo? Pues cuando el gasto ya está determinado en la sentencia o en el convenio homologado. Si pacté que el carnet de conducir se paga al 50% cuando se genere, y se genera, raro sería que no, voy directo a ejecución, me ahorro el trámite previo. La segunda, el incidente del artículo 776.4, cuando la resolución no dice nada de ese gasto. Si el convenio solo pone gastos extraordinarios al 50% sin concretar nada, no puedo ir directo. Tengo que plantear primero el incidente para que se declare que ese gasto concreto es extraordinario, y eso es un trámite con traslado, posible vista y auto. ¿Ven por qué insisto tanto en que hay que hacer un convenio a medida? Cada gasto que dejo predeterminado es un incidente que me ahorro. Si lo dejo todo genérico, pues entonces para cada situación a lo largo de la vida del niño, la piscina, el inglés, el campamento, incidente con la lentitud que ya conocemos todos. Lo razonable es separar planos. Lo determinado a ejecución directa. Lo que no se podía prever, la universidad, qué nota sacará el chico, si será pública o privada, al 776. Un buen convenio no elimina el incidente, pero reduce muchísimo su uso. Importante, el incidente no crea una obligación nueva, completa el título anterior. El auto que se dicta opera como puerta de entrada a la ejecución. Veamos ahora cómo se han pronunciado las audiencias sobre gastos concretos, que es lo que más nos preguntan. Ahora estamos en la casuística, en lo que todos esperabais, gasto a gasto. Empecemos por lo educativo. Gastos escolares y de principio de curso son por regla general ordinarios, forman parte de la pensión. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 2016, insiste en que los operadores jurídicos deben prorratear los gastos de inicio de curso al fijar la pensión. ¿Lo hacemos? Pues casi nunca, porque vamos a las tablas y no metemos nada más. Y luego el uniforme, la zapatilla, los libros generan conflicto. Un aviso importante: la Audiencia de Navarra llegó a condenar en costas por temeridad a una señora que pretendía que los gastos de principio de curso fueran extraordinarios solo porque su pensión era baja, de 100 euros. La audiencia fue bastante dura. Si la pensión es escasa, no se fuerza la naturaleza del gasto, se pide una modificación de medidas. Vamos a las extraescolares, donde el criterio de estrella es el consentimiento tácito y la doctrina de los actos propios. Un caso de Vitoria, de junio de 2025, sobre el karate. El padre venía colaborando con el gasto y solo se opuso al despacharse la ejecución.
Bueno, la audiencia apreció que había consentimiento tácito. Un caso en Teruel sobre mecanografía, acuerdo tácito también. Caso de Murcia sobre inglés, solfeo y piano. La madre comunica en septiembre, el padre contesta en octubre, mucho más tarde de los 10 días. Bueno, pues la audiencia entiende que al no contestar en plazo hay consentimiento tácito. Y un caso de San Sebastián muy interesante sobre el surf, el fútbol y la pelota vasca. Se consideran extraordinarios y necesarios porque favorecen la socialización y porque se venían practicando desde antes de la ruptura. No se queda en la etiqueta de el ocio es prescindible, sino que valora la función real en el desarrollo del hijo. La idea que se repite es que si participaste, no me digas luego que no consentías. Pasemos a la salud. La casuística en la sanitaria es riquísima y muy ilustrativa, porque aquí se ve clarísimo que la clave es la necesidad acreditada. Por ejemplo, hay casos sobre lentillas anticonceptivos. Bueno, pues una audiencia provincial determinó el de Valencia que no eran un capricho porque se aportó prescripción de la ginecóloga y del óptico. Son gastos extraordinarios de carácter necesario. O, por ejemplo, un caso de un gabinete psicológico privado. Bueno, pues se justificó con las listas de espera de la sanidad pública y la necesidad y la urgencia para el menor. Y luego, pues bueno, el padre decía, yo no me opongo a que vaya al psicólogo, pero que vaya por lo público. Y la respuesta es que si lo público tiene lista de espera y el menor lo necesita ya, pues se justifica lo privado. Sobre las gafas, pues bueno, revelan necesidad, se reconocen. En cambio, la ortodoncia, bueno, pues puede ser necesaria, pero se niega su exigibilidad si por faltar urgencia y bueno, en este caso porque no se permitió al otro progenitor intervenir en la elección del profesional ni en el presupuesto. Hay mucho contraste según las audiencias provinciales. Por ejemplo, un caso de depilación láser en Zaragoza. Bueno, primero que pensamos que es una cuestión estética, pero no, había prescripción facultativa porque la niña sufría de alteraciones hormonales y se consideró que era un gasto extraordinario. O, no sé, por ejemplo, la cirugía de miopía astigmatismo. Bueno, pues no es estético ni superfluo a cierta edad y además se razonaba que se ahorraba en gafas y lentillas. Luego también, por ejemplo, un caso de tratamiento oncológico de una niña en Madrid. Bueno, la madre tuvo que desplazarse de Orense a Madrid, alquilar una vivienda cerca del hospital y usar transporte no público por la baja defensas de la niña. Y la audiencia de Orense lo consideró como gasto extraordinario que había que abonar entre ambos. Y por otro lado, los productos de higiene o los complejos vitamínicos de uso común en ambos domicilios no son extraordinarios. La conclusión, prescripción, informe e urgencia. Y con eso prospera. Bueno, cerramos la casuística con los gastos que más cuantía y más debate generan. La universidad. Bueno, pues la audiencia de Cáceres hace un análisis muy favorable. Reconoce como gastos extraordinarios necesarios no solo la matrícula, sino también el alojamiento, el alquiler de la vivienda y los suministros del hijo desplazado. Cuidado con la redacción de los convenios. En Barcelona, un convenio decía que el padre pagaría los estudios superiores. La audiencia detalló el plan de estudios y concluyó que la formación profesional no era un estudio superior, así que la FP quedaba fuera. Cada palabra cuenta. Tecnología. Bueno, pues el ordenador es un caso de doble cara. La audiencia de Valencia, en un asunto, dijo que el ordenador hoy en día es un instrumento necesario, pero en ese caso concreto no se probó que lo fuera para la formación académica, así que no lo reconoció. Y en otro asunto, la misma audiencia dice que la rotura del ordenador es un hecho imprevisible que sí rellena el concepto de gasto extraordinario. Otra vez, bueno, pues que depende de la prueba. Sobre ocio y viajes. Bueno, pues el viaje de estudios para la audiencia de Granada es útil para la socialización, pero en Vizcaya y en Huelva pues son más restrictivas y dicen que ser enriquecedor no basta para que sea estrictamente necesario.
Por eso subrayo siempre lo de necesario. Los campamentos pueden ser extraordinarios si se necesitan para conciliar. El comedor es ordinario, salvo pacto. ¿Y la primera comunión? Bueno, pues la audiencia de Valencia en 2025 dijo que el vestido y el aderezo son un gasto extraordinario, aunque no necesario en sentido estricto, siempre que no haya verdadera discrepancia sobre la celebración. Si los dos estáis de acuerdo en celebrarla, pues los gastos razonables se reparten. Lo del hotel para celebrarlo a lo grande, eso ya es otra cosa. Bueno, y con esto sobre la mesa, pues vamos a la herramienta procesal estrella, el incidente del 776.4. Vamos a verlo paso a paso porque es donde nos jugamos la reclamación. ¿Y qué dice el precepto? Pues que cuando deban ejecutarse forzosamente gastos extraordinarios no previstos expresamente en las medidas, hay que solicitar previamente al despachar ejecución que se declare que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Se da traslado a la contraria. Si hay oposición en 5 días, el tribunal convoca una vista que se sustancia como un juicio verbal, conforme al artículo 440. ¿Cómo diseñamos el escrito inicial? Bueno, pues 4 cosas. ¿Cuál es el gasto? ¿Por qué es extraordinario? ¿Qué necesidad o urgencia hay? ¿Y por qué es exigible al otro? Y para mí imprescindible toda la prueba documental, no solo la factura, sino las comunicaciones entre los progenitores, los certificados médicos, los justificantes académicos, lo que sea. Errores que hay que evitar: promover el incidente para gastos que ya estaban claramente previstos en el convenio. Eso va a la ejecución directa. Y también quedarse corto de prueba, minusvalorar la vista y mezclar en la misma demanda gastos determinados y no determinados sin diferenciarlos, porque unos te frenan los otros. Sobre el ejecutado, bueno, pues formula oposición en 5 días. Los motivos típicos son que el gasto no es extraordinario, que no consintió, que es superfluo o desproporcionado. Ahí se valora todo el consentimiento tácito, los WhatsApps, la intervención en la actividad, etc. El auto resuelve si el gasto es extraordinario, si es exigible, en qué cuantía y con qué porcentaje. ¿Es apelable? Bueno, la postura mayoritaria es que sí, aunque hay algunas audiencias provinciales que lo niegan. ¿Hace falta nueva ejecución tras el auto? No, la ejecución ya está abierta y se puede ejecutar el auto aunque esté recurrido. Si luego se revoca, pues habrá que hacer restitución de los artículos 561 y 533. Y una última duda fina. ¿Lleva tasa? Hoy nadie la está pidiendo, pero es un debate abierto. Y con esto, pues ya estaríamos. Recojamos las ideas fuerza de la tarde, que son 5. La primera, el gasto extraordinario no tiene definición legal. Lo construimos desde los artículos 93, 142, 110 y 154 del Código Civil y desde la jurisprudencia. Y esto es en torno a 3 notas. Imprevisible, necesario y no incluido en la pensión. Segunda, el consentimiento no determina la naturaleza del gasto, pero es decisivo el reclamar. Y existe el consentimiento tácito, que las audiencias provinciales reconocen cuando se conocía el gasto y no se opuso en plazo. Tercera, y para mí la más importante, el convenio es nuestra herramienta más poderosa. Pasemos de la cláusula estándar al traje a medida, porque lo que no se contempla tarde o temprano se discute. Cuarta, en el juicio no basta con que era bueno para el niño. Hay que probar el interés del menor con informes y documentos. Y quinta, tenemos 2 vías. Ejecución directa si está determinado, o incidente del 776.4 si no lo está. Y en el incidente la prueba lo es todo. Si interiorizamos esto, evitamos pleitos y ganamos los que no se pueden evitar. Y termino con lo que de verdad importa. A veces entre tablas, incidentes y audiencias se nos olvida lo esencial. Detrás de cada uno de estos pleitos hay un menor. Un niño que está esperando a ver si puede ir de viaje a la nieve, si puede seguir sus clases de inglés con su amigo, si puede examinarse de algo.
porque sus padres no se ponen de acuerdo en quién paga. Esos menores son los que sufren las consecuencias de no haber regulado en su momento lo que se tenía que haber regulado. Por eso no basta con pensar en si consigo más pensión o menos pensión. Hay que tener presentes a esos niños que están ahí, pendientes de qué pasa, de quién va a pagar. Si nos llevamos una sola idea de hoy, que sea esta: regular bien, anticipar lo previsible y no olvidarnos nunca de ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición en nuestro despacho Guerra y Bullitt.